Saludos a todos los asistentes, al moderador Mijael Mitrovic, al autor Carlos Alarcón y a los comentaristas Carlos Castillo y César Aliaga. Mi nombre es Luis Alberto Martínez, miembro de Editorial Ande, encargado de la distribución e impresión. Enseguida voy a describir brevemente a la editorial. Nosotros somos un grupo de jóvenes comunistas que impulsan un proyecto editorial militante con la consigna de dar luz a los trabajos críticos de Marx, Engels, el marxismo y la tradición revolucionaria, buscando desentrañar y abolir el capitalismo. Por ello, realizamos talleres, eventos, conversatorios y publicamos libros para el público en general para difundir ideas, criticar al reformismo, el parlamentarismo y medularmente autoorganizarnos como clase trabajadora. Tenemos títulos teóricos como El Capital de Marx, Afirmación y Replanteamiento, El joven Lukács, Filosofía, Literatura y Política, Friedrich Engels, Dialéctica, Naturaleza y Crítica de la Economía Política. Asimismo, libros teóricos prácticos para la acción revolucionaria como Mariátegui, Los comunistas y los mineros del centro, Ecocidio, Fetichismo y despojo minero en el Perú, además de títulos de debates revolucionarios como El primado de las fuerzas productivas y el socialismo. También títulos sobre personalidades dentro del movimiento comunista como Guy Debord y El problema de la mercancía y Tras las huellas de Ilenkov, entre otros títulos. También quisiera mencionar títulos que están próximos a publicarse, como Apuntes para una interpretación marxista de la historia social del Perú, de Ricardo Martínez de la Torre, que se publicará en 4 volúmenes, para un socialismo indoamericano, ensayos escogidos de Mariátegui, de Michael Lowy, quien ha elaborado un nuevo prólogo para esta edición, y Crítica de la economía política, lecturas en torno a la teoría del valor, compilación de Óscar Martínez, la cual cuenta con colaboraciones de Andrew Kleiman, Marta Campbell, Juan Íñigo Carrera, Guillermo Rochabrún, entre otros. Finalmente, no podría dejar de mencionar el libro que nos convoca esta tarde, El Capital hoy, Capitalismo y Crisis en el siglo XXI. Eso. Ahora le doy paso al moderador. Bien, muchas gracias, Luis Alberto. ¿Se me escucha bien? Sí. Bien, les doy la bienvenida a la presentación del libro, como dijo Luis Alberto, El Capital hoy, Capitalismo y Crisis en el siglo XXI, de Carlos Alarcón Aliaga. Agradezco la oportunidad de moderar esta mesa. Voy a pasar primero a leer las biografías breves de los participantes para luego empezar la conversación. En primer lugar, Carlos Alarcón es un militante por muchísimos años y de vanguardia revolucionaria del Partido Unificado Mariateguista. Se ha mantenido ligado a las organizaciones populares, en especial al movimiento minero y metalúrgico, y ha participado en diversas instancias de organizaciones principalmente ligadas al sector minero, la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de Centromin, Federación Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú, etc. Ha sido director de capacitación del Instituto Cultural José María Arguedas, presidente del Instituto para el Desarrollo de la Pesca y la Minería, de la Mesa de Trabajo sobre Personas Adultas Mayores y de Helpage International Perú. Ha publicado varios libros, además de folletos y separatas sobre historia del movimiento obrero y minero, sindicalismo y lucha de clases, teoría económica y política para trabajadores, contaminación del litoral peruano, derechos de las personas adultas mayores, entre otros. Nos acompaña también César Aliaga, que es natural de Celendín, abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Ciencias, Convención en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Nacional de Cajamarca, ex vicepresidente del Gobierno Regional de Cajamarca y autor de libros de enseñanza jurídica y análisis político-social. Su último libro es La batalla por Cajamarca, Poder Popular, Lucha Política y Movimiento Social,
y pronto publicará su nuevo libro, Insumisiones plebeyas, que analiza momentos de la historia regional de Cajamarca en el que sectores subalternos desafiaron a las élites. Y luego tendremos los comentarios de Carlos Castillo, que es sociólogo con formación en psicoanálisis, doctor en sociología por la Universidad Complutense de Madrid, profesor de la Universidad Complutense de Madrid entre el 85 y el 2020, ha tenido docencia de diversas materias sociológicas en las licenciaturas y grados en las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales, Sociología y Ciencias Políticas y Derecho de la Complutense. Participa como docente de la Facultad de Filosofía en el Máster en Psicoanálisis y Teoría de la Cultura. Sus campos de investigación están centrados en cuestiones relacionadas con la sociología clínica y la sociología del trabajo, disciplinas sobre las que ha coordinado sendos talleres de investigación en la Escuela de Relaciones Laborales de la Complutense, y además ha desarrollado diversos seminarios sobre el capital de Marx. Entonces, sin más, damos paso a César Aliaga, que tiene 20 minutos. Adelante, César. Buenas tardes, muchas gracias, Mijail. Muchas gracias a Editorial Andes por la invitación y, por supuesto, a Carlos Alarcón y a Carlos Alberto, mi saludo. Un privilegio participar de esta mesa de presentación de un libro sumamente importante, El Capital Hoy, Capitalismo y Crisis en el siglo XXI, cuyo autor es Carlos Alarcón Aliaga. Desde Cajamarca quiero enviarle a Carlos mi enhorabuena por la presentación de este importante trabajo, cuyas características vamos a tratar de presentar brevemente el día de hoy. Antes de presentar algunas ideas sobre el libro, lo que nos ha sugerido la lectura de este importante trabajo, quiero referir algunas palabras sobre el autor. Además del vínculo familiar que tengo con Carlos, lo conozco de hace varios años en su labor, en su trabajo político, en su trabajo de animador, organizador y promotor de las actividades sindicales, sobre todo en el centro del Perú, en el proletariado minero. Y podría decir, sin que esto suene fuerte o muy grande, que Carlos es un auténtico intelectual orgánico, en los términos que proponía el gran filósofo marxista italiano Antonio Gramsci, ¿no? Carlos pertenece a esa generación que fue la fundadora de la nueva izquierda peruana, esos jóvenes que oyeron el llamado yaguarista, ¿no es cierto?, que convocó a la juventud revolucionaria de su tiempo para encontrarse con los trabajadores, con los campesinos de nuestra patria. Carlos dejó los estudios universitarios precisamente en esa época, estudiaba en la Universidad Católica, y se internó para compartir la vida, el trabajo, los sueños y las esperanzas de los trabajadores del centro del Perú. Hasta hoy seguramente pueden haber, como yo pude recoger en alguna oportunidad, testimonios de viejos trabajadores y luchadores sindicales y sociales de Cerro de Pasco que se acuerdan de el gringo, como le decían a Carlos en aquella época, en los primeros años de los años 70, cuando activaba políticamente, socialmente en Cerro de Pasco. Es, como ya se ha mencionado también, fundador, militante, dirigente de Vanguardia Revolucionaria, un partido que se propuso ser un partido, una de las formas de organización superior del proletariado, pero que terminó siendo de algún modo un partido campesinista, ¿no? De los representantes, sobre todo, de los intereses y de las formas organizativas del campesinado pobre del país, a pesar, digamos, de que una parte importante de su dirigencia y su militancia provenía de las clases medias del Perú y de Lima, principalmente. Pero sin dejar de tener contactos también, como es el caso de la experiencia de Carlos, con el propio proletariado, tanto del proletariado del centro, del proletariado minero especialmente, pero también
con otras fuerzas del proletariado peruano, del sector pesquero y del sector industrial en Lima, ¿no? Con los que trabajó muy cercanamente Carlos. Carlos entonces es fruto de esa experiencia, fruto de esa generación que quiso entregar su vida a la revolución y se convirtió en organizador de partido, se convirtió en promotor, en organizador, en animador cultural y sindical, y obviamente también nunca dejó de, y en esa labor también justamente hoy día se caracteriza, como estudioso de la realidad social y de la realidad del proletariado peruano, ¿no? Quiero destacar aquí algunos de sus textos y sus trabajos anteriores, que a mí me significaron también un aprendizaje respecto de cómo abordar determinados problemas sobre los cuales compartíamos también intereses, ¿no? El primer trabajo que leí de Carlos fue el trabajo sobre Sauder, sobre la inversión extranjera en el Perú, en el sector minero especialmente, un trabajo importante en el que describe, digamos, las circunstancias en las que, sobre todo, esta empresa transnacional ingresó en una segunda etapa productiva con el proyecto Cuajone. Luego, otro trabajo interesante, importante de Carlos, y quizás en ese punto Carlos es pionero, por haber introducido por primera vez en la práctica y en la reflexión de los trabajadores los temas ambientales, ¿no? Su trabajo sobre la contaminación ambiental en La Oroya es uno de los primeros trabajos que propuso para la reflexión y para la acción de los trabajadores los temas vinculados a la lucha por el medio ambiente y la salud de los trabajadores y de la población en general. Entonces, Carlos tiene ya una larga experiencia entonces vinculada a su quehacer político y social en relación con el proletariado, y por eso no sorprende de ninguna manera que el día de hoy nos permita comentar la presentación de su último libro, denominado, como se ha mencionado, El Capital Hoy, Capitalismo y Crisis en el siglo XXI. Sigue aquí, creo, Carlos, también el viejo camino de los revolucionarios de siempre, en el sentido de que concluida normalmente una ola de auge del movimiento social, popular, de los trabajadores, los revolucionarios, concluida esa ola, en la época de repliegue, normalmente también se repliegan sobre la reflexión, sobre la teoría, ¿no? Y ese fue el camino de Marx, luego de los intentos revolucionarios en Francia, ¿no es cierto?, en Europa. Ese es el camino de Lenin, luego del fracaso de la revolución de 1905. Esa es la experiencia de Mao después de las primeras experiencias revolucionarias en China. En fin, de cualquier proceso uno puede encontrar que luego de la participación en un periodo de auge, como fue, digamos, el periodo de los años 70, 80 para el movimiento proletario del Perú, a partir de los 90 vivimos un periodo de reflujo, y es un periodo también en el que los verdaderos revolucionarios, y Carlos creo que lo es, se proponen una reflexión sobre la teoría, ¿no? ¿Para qué? Para rearmarse, para encontrar, digamos, explicaciones a los procesos que se han vivido y para generar nuevas condiciones de comprensión teórica sobre la realidad para proponer caminos para una nueva etapa de ascenso popular. Entonces, el libro de Carlos hay que, digamos, ubicarlo en ese esfuerzo. Es un esfuerzo por comprender la dinámica del capitalismo en el siglo XXI, apoyándose sobre la explicación, sobre la comprensión del fenómeno capitalista hecha por Marx y en El Capital y en otros trabajos que corresponden al filósofo alemán.
y actualizar esa comprensión a partir de datos del contexto de la coyuntura reciente que permitan confirmar precisamente las tesis básicas del marxismo, ¿no? Entonces, el libro tiene esas características. Creo yo que es una contribución decisiva para la comprensión y difusión del marxismo en el Perú. Todavía creo que para nuestro país, digamos, el marxismo es, como decía la Mauta, algo sobre el cual muchos opinan, mucha gente opina, pero ha leído y ha comprendido poco. Todavía esa frase dura que Mariátegui dijo alguna vez todavía sigue siendo vigente, porque efectivamente en el Perú ha habido pocos trabajos que intentan comprender y digamos, otorgar a partir de las herramientas propuestas por Marx una comprensión del capitalismo en realidades como la peruana y obviamente en el contexto actual. Entonces, este libro continúa esa tradición inaugurada por el propio José Carlos Mariátegui, que fue el primero en intentar comprender y adaptar o de aplicar la teoría marxista a nuestro país, en los 7 ensayos particularmente, pero sobre todo también en el famoso librito Defensa del Marxismo, que, digamos, es el primer esfuerzo teórico de un revolucionario peruano para comprender y adaptar la teoría marxista en nuestro país. Conozco pocos trabajos en realidad serios sobre el marxismo en el Perú, pero quisiera destacar 2 autores que preceden, digamos, al esfuerzo que Carlos está haciendo en este libro. Por un lado, los trabajos de un marxista peruano afincado en México, como es el profesor Camilo Valqui, es cajamarquino, profesor en varias universidades mexicanas, que desde su cátedra internacional Carlos Marx precisamente hace un valioso esfuerzo por defender la teoría marxista, por actualizarla y por, obviamente, hacerla comprensible para el público, para los trabajadores, para los campesinos, para los revolucionarios del siglo XXI. Y en el Perú creo que merecerían destacarse también como antecedente de este esfuerzo por comprender y por explicar a Marx y el marxismo en el Perú, los trabajos del profesor Guillermo Rocha Brún, aunque él se ha definido como un marxista académico, no como un marxista revolucionario, sino como un marxista académico. Pero son trabajos serios, responsables, que merecen todo nuestro respeto por, digamos, la seriedad con la que aborda la explicación y la aplicación del marxismo en el Perú. Entonces, la diferencia del trabajo de Carlos es que, primero, Carlos hace un trabajo desde fuera de la universidad. Lo hace como intelectual de la clase trabajadora, desde fuera de la universidad. Lo hace como militante de una causa, como revolucionario, digamos, que desde su condición actual de ciudadano quiere contribuir a la reconstrucción de las fuerzas que son necesarias para afrontar y confrontar al capitalismo del siglo XXI. Entonces, ahí hay una diferencia con los trabajos anteriores, con los autores que he mencionado, que de algún modo hacen su trabajo desde la universidad. Y en segundo lugar, el trabajo de Carlos no es un trabajo meramente académico, aunque no está exento del rigor pedagógico, del rigor crítico para la lectura y para la explicación de las teorías sobre el capitalismo en el siglo XXI. Pero es un trabajo extrauniversitario y es un trabajo que se hace, repito, desde la condición de un ciudadano que todavía se considera parte de las filas de un proyecto por reconstruir, de un proyecto de cambio para nuestro país. Entonces, el trabajo de Carlos no es un trabajo puramente académico, ¿no? Es un trabajo que está en la línea de apoyar a quienes quisieran encontrar los fundamentos teóricos para la acción de superación del capitalismo.
Es un trabajo que pretende iluminar entonces y orientar a quienes impugnan el capitalismo en el siglo XXI desde distintas trincheras, desde el lado de los trabajadores, desde el lado de los consumidores, desde el lado de los propios pequeños empresarios, en fin, desde los distintos sectores que se ven oprimidos por el capitalismo. Entonces, hay en el fondo, en el libro de Carlos, una pretensión, digamos, importante, un esfuerzo por, digamos, debatir, discutir con quienes han querido sepultar el marxismo, por quienes han decretado ya muchísimas veces la muerte del marxismo, ¿no? En el libro que tenemos hoy día entre manos, Carlos pretende demostrar la vigencia de las tesis centrales del marxismo, la vigencia de las tendencias que Marx descubrió en ese capitalismo del siglo XIX que estudió con tanto detenimiento y en cuyas células, en cuyos ejes, digamos, en cuyo centro, ya descubrió algunas de las tendencias que hoy día se han hecho muy visibles, ¿no? Entonces, Carlos analiza precisamente cómo esas tendencias que Marx apenas había esbozado, hoy día adquieren una fuerza, una vigencia, y nos entrega datos de la realidad actual, del contexto actual, que precisamente confirman que las intuiciones marxistas eran perfectamente correctas y que se han desarrollado y desenvuelto para producir el capitalismo en la forma como tenemos hoy día en el siglo XXI. Entonces, el aporte principal, creo uno de los aportes principales del texto es esta actualización, esta entrega de una serie de datos tomados de la realidad mundial y de la realidad peruana que permiten entender algunas de las tesis, algunas de las tendencias que están presentes en el Capital y en los libros complementarios escritos por Marx en el siglo XIX. Creo que el texto tiene también una forma importante de entender a Marx. La lectura de Marx no es sencilla, es un trabajo complejo, y aquí en el libro se nos entrega algunas claves para una lectura adecuada de Marx, ¿no? La forma como Carlos ha abordado me parece que es didáctica y permite comprender sucesivamente, de manera integral, el conjunto de la problemática que el capitalismo propone, ¿no? Carlos tiene una lectura del Capital y de los textos marxistas a partir precisamente de las grandes contradicciones que están presentes en la sociedad moderna. La contradicción capital-trabajo, por supuesto, pero también la contradicción entre capital y capital, entre los entes burgueses, la contradicción entre empresarios y consumidores, en fin, poco a poco, a partir del análisis de cada una de estas contradicciones, Carlos nos va dibujando el contexto global del capitalismo con una tesis central, ¿no? Y con esto quisiera que tal vez terminar esta primera presentación o esta primera participación, que la tesis central que recorre todo el libro es que el capitalismo hoy día ya no ofrece ningún rol progresivo para nadie, para ninguna sociedad. El capitalismo ya se ha mostrado, digamos, en sus peores formas, que ha puesto al punto, digamos, de concluir con la ruina ambiental, social, económica del planeta entero. El capitalismo ya no es una oportunidad para nadie, ¿no? Y esa es la tesis central que recorre el conjunto del libro, y creo que en ese sentido el trabajo de Carlos es un aporte importante, repito, para que quienes estamos decididos a impugnar el capitalismo y a encontrar las vías de su superación, podamos encontrar elementos teóricos que den fuerza, que den fundamento a nuestra visión, sabiendo que las propias contradicciones del capitalismo no son suficientes para concluir o para finalizar la etapa del capitalismo, sabiendo que la superación del capitalismo implica la acción consciente, organizada de los trabajadores y de quienes sufren en general las consecuencias negativas de este sistema inhumano que ha puesto, repito, al borde de la crisis global al planeta entero.
Yo me quedaría, digamos, con esta primera aproximación a este importante texto de Carlos Alarcón, que recoge, repito, las principales tesis marxistas y las actualiza con datos de la realidad del siglo XXI. Muchas gracias. Bien, ahora le damos la palabra entonces a Carlos Castillo. Adelante, tienes también 20 minutos. Hay que activar el micrófono primero. Ahí está. Gracias. Quiero empezar expresando mi agradecimiento a los amigos de la editorial Ande por darme la oportunidad de participar en la presentación de un libro tan interesante y sugerente como es El Capital Hoy, Capitalismo y Crisis en el siglo XXI, de Carlos Alarcón Aliaga. Respecto al contenido de este libro, quisiera de entrada señalar que sin duda cumple y lo hace con creces al desplegarnos con gran riqueza argumental y fundamentos sólidos lo que se anuncia con el título. Nos encontramos con una presentación que claramente coloca el capital de Marx en la trama de algunas de las cuestiones centrales de este siglo XXI, dialogando y aportando claridad analítica respecto a varias de sus problemáticas centrales. Considero que si hay un libro que realmente se acerca a dar cuenta del capital en el siglo XXI, es este de Carlos Alarcón, y no el de Thomas Piketty, quien por lo demás, en una entrevista que leí hace poco, considera al de Marx como una obra del siglo XIX. Evidentemente, Carlos Alarcón asume la plena actualidad de la obra de Marx y de hecho precisa que su mirada recorre todos los libros de esta obra magistral y la de sus borradores y otros que nos ayudan a comprender lo que Marx llama las leyes fundamentales del desarrollo capitalista. El abordaje de lo dicho lo hace el autor con una gran pasión militante, pero una pasión que no le resta, a mi entender, ni un ápice de rigor analítico, un rigor sustentado en una perspectiva crítica consecuente con el posicionamiento de Marx. ¿Para quién? Para Marx, la verdadera crítica muestra la génesis interna de su objeto, realidades y teorías. No solo evidencia sus contradicciones, sino que las explica, comprende su génesis, su necesidad, su significado característico. Esta comprensión no consiste en ir reconociendo constantemente las concreciones del concepto lógico, sino en comprender la lógica característica de cada objeto característico. Y no solo para disolverlo en sus partes constitutivas, sino para revolucionarlo adentrándose en la raíz de sus determinaciones internas. Como he señalado, la crítica de Marx tiene un doble objeto. No se trata solo de una crítica de la teoría a través de los textos, primero de la filosofía y después de la economía política, sino que además y de manera muy fundamental, se trata de una crítica de la realidad capitalista, en todas sus dimensiones, realidad que sustenta la teoría. Una articulación que Marx y Engels enfatizaban en la ideología alemana cuando escribían lo siguiente: a ninguno de estos filósofos se le ha ocurrido siquiera preguntar por el entronque de la filosofía alemana con la realidad de Alemania, por el entronque de su crítica con el propio mundo material que le rodea. En relación tanto con la crítica a la teoría como con la crítica a la realidad, Marx añadirá una posición central. En una carta que escribe a un tal Oppenheim, que era miembro del Consejo de Redacción de la Gaceta Renana, le escribe lo siguiente: hay que exponer y desarrollar la teoría verdadera en relación con los hechos concretos y el estado de cosas existentes. Pero no es suficiente emprender una crítica. La cuestión verdadera consiste en saber si se ha elegido el terreno apropiado para llevarla a cabo. ¿Y cuál es, en este caso, el terreno apropiado? Dicho sintéticamente, el terreno apropiado es el de la economía política, la ciencia y su objeto, pues le permite, como dice Guillermo Rocha Brun, insertarse en un movimiento histórico real, abordado críticamente, en sentido histórico y en sentido político, desde la perspectiva de clase del proletariado, dirá el propio Marx, una perspectiva sin duda estratégica para él y para el autor que comentamos.
Es evidente que el autor del Capital hoy, Capitalismo y crisis en el siglo XXI, sigue la estela de estos planteamientos marxianos. Me gustaría disponer de tiempo para significar y prestar atención detallada a muchas de las cuestiones que el autor nos presenta, pero por desgracia ello no es posible. Así que voy a centrarme en una temática que me interesa especialmente desde hace algún tiempo, la cuestión de las crisis. Una cuestión que es central en la obra que aquí presentamos, como se puede comprobar desde el mismo título, y sobre la que el autor abunda y enfatiza en su introducción. En esta introducción nos dice, por ejemplo, nos interesa la crisis capitalista como sistema económico. Crisis entendida como la interrupción del proceso de producción capitalista en su conjunto, por su propia dinámica interna. Nos interesa además comprender las causas de las crisis económicas tal como Carlos Marx lo plantea. Es decir, comprender el proceso que lleva a la condensación real y a la nivelación violenta de las contradicciones capitalistas. Después de esta precisión sobre sus intereses específicos respecto a la temática aludida, el autor nos desvela su posición respecto a la contribución de Marx sobre la cuestión presentada. En Marx dice, no existe una teoría específica de las crisis económicas. Estas devienen por el desenvolvimiento de las leyes que rigen el desarrollo capitalista. Para él, las crisis económicas no son manifestaciones cuantitativas o descriptivas de los momentos de recesión o de presión productiva del sistema, aunque en el capital las encontramos en abundancia. Para Marx, las crisis se van incubando en la dinámica propia del capital, en su desarrollo para acumular ganancias reales o ficticias. Para comprender las crisis, debemos entender, por tanto, cómo funciona el régimen de producción capitalista, cómo se desarrollan sus contradicciones hasta confluir en las crisis del sistema productivo. A partir de aquí, el autor nos informa que hace un recorrido por las contradicciones fundamentales del capitalismo, tanto en su fase productiva como en la circulación de mercancías, indagando sobre el hilo conductor de sus concatenaciones internas. Voy a plantear ahora dos cuestiones que quiero significar en torno al tema de las crisis. En primer lugar, señalar cómo diversos analistas de la crisis financiera que se desató en 2007-2008 consideran la misma como expresión del fenómeno de la financiarización del capitalismo. O, como señala Carlos Alarcón, el dominio del sistema capitalista por el capital dinero o capital financiero. Este rasgo de la financiarización, este dominio del capital dinero sobre el sistema capitalista, tiene dos vertientes. Por un lado, supone el cambio del centro de gravedad de la actividad económica desde la producción hacia las finanzas. Se trata de una nueva estructura que evidencia el enorme poder que hoy tiene el capital ficticio, al que, por cierto, Carlos Alarcón le dedica un capítulo entero enormemente interesante. Ese capital ficticio es ese conjunto de activos financieros que no deriva del crecimiento del capital real, que no es un mero producto de la imaginación y que, en cuanto entra en el ciclo general del capital, deja de serlo para convertirse en productivamente real, lo cual paradójicamente termina por reforzar la hegemonía de lo financiero sobre el conjunto de la economía. Esto tiene que ver, entre otros aspectos, con lo que el autor, Carlos Alarcón, explica en relación con la tendencia impulsada por el capital dinero a financiarizar o a banquerizar hasta la última acción económica de la sociedad. Por otro lado, la financiarización implica un proceso de penetración del sector financiero privado en las transacciones de la vida cotidiana, como la vivienda, las pensiones, los seguros y el consumo, pero sobre todo en los salarios. Con ello, a su vez, se ha posibilitado que las peculiares formas sociales de los financieros penetraran hasta el fondo mismo de la vida social e individual. Y sucede de manera tal que los valores sociales se ven afectados por el punto de vista del financiero
calculador, alejado de la producción, buscando siempre una oportunidad, constantemente preocupado por la liquidez, y del rentista, pasivo, indiferente a la producción, enfrentado al capital como función. Esto implica que se pone en juego lo que se conoce como expropiación financiera, es decir, la extracción directa de beneficios financieros a partir de la renta personal, para lo cual el sector financiero juega con las necesidades básicas de los trabajadores y demás particulares. Se puede decir, por lo demás, que la referida expropiación refuerza la financiarización aludida, haciendo que los individuos queden atados a la regulación y a los avatares de los tipos de interés, y por medio de ello, de una u otra manera, subordinados a la lógica de lo financiero y configurados por ella en sus formas de actuar, de pensar, de sentir y de percibir a propósito de la realidad y de su propia realidad. Miren, sin duda, todo lo que vengo diciendo apunta a un profundo refuerzo del control por parte de los poderes de la vida y de los proyectos biográficos de las personas. Es más, la financiarización constituye una nueva forma de gubernamentalización que incrusta las existencias singularizadas y vulnerabilizadas de individuos en un proceso de valorización que tiende a expandir su control sobre el tiempo y la vida completa y general de las poblaciones. Se puede decir que la financiarización es hoy un importante dispositivo de subsunción, ya no solo del trabajo, sino de la vida misma en el capital, como Marx explica y despliega en el famoso Sexto Inédito. Y no hay que olvidar, especialmente en tiempos pandémicos, que si algo caracteriza esta forma de capitalismo es la pérdida progresiva de relevancia del hombre en el proceso productivo y, por tanto, el creciente interés económico que a los ojos del capitalismo cobra la desaparición de determinados grupos de hombres. Y permítame un pequeño excursus para decir de la manera más breve posible algo en relación con una expresión que acabo de utilizar. Hace un momento hablaba de que esta dinámica de la financiarización de la vida es un dispositivo, un mecanismo de subsunción, ¿no?, del trabajo y de la vida misma en el capital. Os leo una cita de un amigo, Marcos Reguera, un joven historiador que en un trabajo de investigación muy interesante sintetizaba el argumento central de Marx al respecto. Dice Marcos Reguera: la subsunción es un proceso de incorporación de un elemento dado dentro de una lógica mayor. Esto produce una relación de supra y subordinación en la que los dos elementos en relación, el dominante y el dominado, se condicionan y transforman mutuamente, siendo el elemento dominante el que imprime la lógica general de funcionamiento al subordinado. La subsunción capitalista es un proceso por el cual se incorpora mediante una gran violencia social elementos que originariamente no forman parte del capitalismo, pero son incluidos en el proceso de valorización. En su proceso de constitución histórica, el capitalismo fue incorporando realidades sociales que le eran anteriores y ajenas, haciéndolas funcionales a la acumulación constante de riqueza. Esto sucedió primero por medio de una subsunción formal, en donde estas formas sociales pre- y extracapitalistas conservaban sus características originales, a la par que eran incorporadas de manera funcional a las lógicas del mercado, tanto en la producción como en la circulación, con enorme violencia, además. Pero, según el capitalismo fue conformándose como el modo de producción dominante, esta subsunción formal devino en una subsunción real, en donde los elementos subsumidos reproducen el orden social y la lógica de producción capitalista. Hasta aquí este pequeño excursus. A todo lo dicho, quisiera añadir una cuestión importante, que el autor va desplegando en distintos ámbitos de sus capítulos. Una peculiaridad que me parece importante y que eleva a cotas muy altas el nivel de problematicidad. La crisis financiera no está sola, sino que forma parte de una variedad de crisis entrelazadas de manera sistémica, lo que incrementa el riesgo que implica. Estamos asistiendo actualmente a la confluencia en un mismo momento histórico de una multiplicidad de crisis. Crisis agroalimentaria, crisis de sostenibilidad,
crisis social, crisis cultural, crisis de hegemonía y también una crisis agudizada del modelo neoliberal por una significativa crisis de acumulación. Y a todo esto se añade la crisis pandémica. Toda pandemia es producto de un contexto sociohistórico específico. En este caso, el del capitalismo globalizado, neoliberal y necropolítico, que da como resultado una pandemia de características planetarias y de consecuencias sistémicas aún impredecibles. Estamos ante la primera gran pandemia global estricto sensu, la cual ha sido posible gracias a la combinación de dos hechos estrechamente relacionados. Primero, la presión que ejercemos los seres humanos sobre el conjunto de los ecosistemas. Y segundo, la globalización. De hecho, aunque habitualmente se contempla esta pandemia en términos exclusivamente sanitarios, tiene como trasfondo la crisis ecosocial provocada por el capitalismo global. Sin duda, la pandemia que hoy nos azota no es más que un reflejo de una crisis global más amplia, que ya es de carácter civilizatorio y constituye una pequeña muestra que anuncia otras de mayor gravedad y contundencia. Y por si fuera poco, estamos ante una guerra con efectos imprevisibles, pero sin duda desastrosos para la inmensa mayoría. Todo cuanto se viene relatando, entiendo que amerita hablar de las crisis en la crisis. Y como consecuencia de tal constelación, se ha de hablar también de riesgo sistémico, en la medida en que la crisis no es algo del orden de lo casual, sino la eclosión de un rasgo estructural del propio sistema capitalista. Y esto no se puede obviar, que el riesgo sistémico ante el que esta crisis nos coloca no deriva de dinámicas circunstanciales que se entrelazan a partir de situaciones puntuales, la deriva de las hipotecas basura, la ingesta de la sopa de Wuhan, o si Putin o Biden, sino algo constitutivo del propio capitalismo, como muy bien insiste Carlos Alarcón. Dicho de otra manera, las dinámicas coyunturales que entraman diversas crisis, reforzando su problematicidad, no son sino emergentes de la contradictoriedad sistémica que se manifiesta, entre otras vías, en la recurrencia periódica de fenómenos semejantes. Diversas evidencias permiten constatar que la coyuntura actual está marcada por la generalización desestructurante de los efectos de una crisis financiera que se ha transformado en crisis económica de carácter estructural. Lo dicho evidencia la violencia en juego y su incidencia traumatizante, especialmente respecto de colectivos sociales mayoritarios sometidos a la acción del terrorismo financiero, al endeudamiento, al desastre, al miedo, al malestar, todo lo cual los deja en verdadero estado de shock. Son sin duda algunos de los rasgos que definen los factores desencadenantes de las crisis, así como la gestión y tramitación de sus efectos. Voy concluyendo. En uno de los apartados de su historia del siglo XX, Edith Hobsbawm escribía sobre lo que denominaba la era de las catástrofes. Considero que esta expresión es igualmente válida para hablar de lo que viene sucediendo en estas primeras décadas del siglo XXI. Los atentados terroristas en los primeros años, Nueva York, Madrid, Londres, París, la crisis financiera que estalla hacia el final de la primera década, pero cuya onda expansiva y efectos colaterales se extiende a lo largo de toda la segunda década, la crisis pandémica 2020-2021, en principio, con la que se inicia la tercera década y cuya deriva resulta imprevisible, y, por si no fuera poco, como ya apunté antes, estamos ante una guerra con efectos problemáticos y claramente desastrosos. Sin duda, estos y otros eventos dan cuenta de la pertinencia de la caracterización aludida, la era de las catástrofes, sobre todo si hacemos explícitas las distintas manifestaciones de violencia implicadas, así como los efectos socioeconómicos, políticos y sociopsíquicos que los eventos referidos conllevan. Y quiero terminar subrayando el enorme placer que me ha producido el conjunto del libro, pero especialmente me ha resultado muy movilizador en muchos sentidos los capítulos 12 y 13, ¿no? El capítulo que ya antes el anterior presentador, César Aliaga, significó el hecho de que al capitalismo no le queda ningún rol progresista para la humanidad, pero también el capítulo 13, donde habla de la racionalidad en el caos y la locura burguesa, y en donde en torno a 20 puntos centrales el autor realmente plantea cosas de enorme calado y que animo evidentemente a leer estos capítulos y el conjunto de la obra. Gracias.
Pues ahora pasamos a las palabras de Carlos Alarcón, el autor del libro. Nuevamente, Carlos, tendremos 20 minutos. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, yo quisiera agradecer al doctor Carlos Castillo y al doctor César Aliaga por la manera tan amable y satisfactoria para mí, en el sentido de que han leído el libro y han captado más o menos la esencia de lo que queremos expresar en el libro, ¿no? Entendemos que este esfuerzo que han hecho los doctores que me antecedieron, para mí es muy gratificante y indudablemente es un aliento para seguir hacia adelante. Reitero mi agradecimiento y bueno, también quisiera aprovechar para agradecer a la editorial Ante, ¿no?, por la comprensión del libro y su disponibilidad para publicarlo, de lo que estamos ahora comentando. Los expositores que me antecedieron han señalado muchos de los aspectos y propiedades del libro que indudablemente a mí ya me dejan corto para lo que había preparado y no voy a tener que hacer redundancias sobre lo que ellos dijeron, y me parece importante en ese sentido de que podamos un poco más adentrarnos a la problemática, recogiendo lo que dijeron los expositores. De hecho, el libro tiene una intencionalidad militante. Es una intencionalidad que es fruto, indudablemente, de la práctica militante, el compromiso con los trabajadores, pero fundamentalmente con el compromiso de luchar por un mundo mejor para toda la humanidad. Y en ese sentido, indudablemente, uno de los principales humanistas en el mundo fue Carlos Marx, ¿no?, que lo llevó a sacrificar su vida y darnos las obras teóricas de gran importancia que conocemos, y el libro que fue materia de mi estudio, el Capital. Entonces, en ese sentido, rescatando las palabras de mis antecesores, ¿no?, yo solamente quisiera brevemente, por la brevedad del tiempo, tomar algunas cosas que me parecen interesantes. Indudablemente el libro, aunque tiene un tono polémico con diversos actores o con los detractores del pensamiento marxista, pero indudablemente tiene un espíritu en ese sentido. Particularmente, hay una reacción de parte mía hacia aseveraciones como la de Víctor Raúl Aya La Torre, ¿no?, que calificaba a Marx solamente como un pediatra, porque Marx había estudiado la parte infantil del capitalismo, y que como el capitalismo ya ha desarrollado, tiene una forma imperialista, han aparecido las corporaciones y ahora el tema de la globalización, por lo tanto Carlos Marx ya está desfasado, ya no sirve para comprender la realidad peruana. De hecho, una de las primeras intenciones es responder a esta opinión de Víctor Raúl, que no es una opinión sola, indudablemente de muchas personas y de muchas corrientes políticas al respecto. Esa versión hubiera sido correcta
hubiera sido correcto si realmente Marx se hubiera dedicado a hacer un diagnóstico del capitalismo del siglo XXI o hacer una descripción de cómo funciona el capitalismo en esa época histórica. El mismo Marx lo señala en sus prólogos de que su objetivo fundamental de su investigación es descubrir las leyes del desarrollo del sistema capitalista. Y eso, indudablemente, como señalaron muy bien los expositores, es uno de los ejes fundamentales de tratar de presentar de manera pedagógica estas contradicciones de cómo va hilvanando hasta que desencadene las crisis económicas. Yo quisiera solamente resaltar dos aspectos que están ligados a las opiniones anteriores, pero que refuerzan los argumentos que se han dado. El tema del límite del capitalismo para dar solución a los problemas que tiene la humanidad en la actualidad, ¿no? Y son indudablemente una serie de problemas, de contradicciones al respecto, pero yo quisiera, en el tiempo que tengo, solamente dedicarme a algunos de ellos. Uno es indudablemente que el capitalismo en el momento actual sigue generando proletarización, sigue generando una gran mayoría de población que pierde sus medios de producción o nace sin medios de producción y solamente le queda su fuerza de trabajo, su capacidad de trabajo para ganarse el sustento de la vida en la sociedad que vivimos. Esa es una realidad que nos trae el capitalismo en la época actual, pero al lado de este proceso de proletarización que continúa, el capital ha perdido su capacidad de poder dar trabajo. Marx, cuando estudia el siglo XIX, más o menos contempla que se produce un ejército industrial de reserva, pero es injusto, es un ejército de reserva en tanto que está disponible para los momentos de auge del capitalismo, el capitalismo pueda recoger la mano de obra que necesita para impulsar su acumulación. En el caso que estamos viviendo actualmente, esa ya no es la realidad. El capitalismo ahora no puede brindar trabajo a esta población que tenemos hoy en día. Estos proletarios, ¿no?, tienen la oportunidad indudablemente de emplearse como trabajadores, ponerse al servicio del capital en cualquiera de los puestos de empleo que se pueda brindar, pero también este empleo que brinda el capitalismo, no todo es un empleo digno, solamente una minoría tiene acceso a un empleo digno. La gran mayoría de trabajadores o de proletarios que logran acceder a un puesto de trabajo tienen que aceptar puestos de trabajo precarios, con salarios precarios y sin derechos laborales. Esa es una realidad que lo estamos viendo desde el siglo pasado en los países subdesarrollados, pero es una realidad que también ya está reflejándose en los países desarrollados, ¿no? Y el otro gran porcentaje de proletariado, ¿no?, en el sistema capitalista, ¿no?, no le queda otra alternativa de buscarse algún recurso económico, algún ingreso en dinero para poder comprar los bienes, lo que necesita para subsistir. Más o menos las estadísticas que revisaron en diferentes países, incluso los países avanzados, es una población que está por encima del 50%. Es
es una población que es generada por el sistema capitalista, que se encuentra en condiciones de, al no encontrar un empleo, al no ser empleados por algún capitalista, se ven obligados a recurrir a un empleo precario, a un negocio precario, al que le permite el poco capital que puede acumular. Entonces, esta población, ¿no? Tenemos que las cifras estadísticas ahora nos dan que hay un 93% de población de microempresarios en Europa semejantes a lo que existe en el Perú. Y es una inmensa cantidad de familias de este sector proletarizado que solamente tienen el acceso al 20% del valor agregado que se produce. Estos son datos del 2018. Sin embargo, la gran empresa, ¿no? Constituye nada más que un 0,2% de la población. Digo estas cifras para un poco que implicar, porque esta gran empresa, estos porcentajes es una minoría en todos los países y que también se refleja a nivel mundial. La cifra del 2% es de todo el conjunto de la Unión Europea antes que se salga indudablemente Gran Bretaña. Y estas grandes empresas son las que controlan el capital, controlan la economía. Y en ellos, indudablemente, el prioritario es el capital financiero, como muy bien lo estaba explicando el doctor Castillo. Estas grandes empresas, ¿no?, son las que acaparan el 43% de este valor agregado, dejando solamente un 20% para la gran mayoría que son microempresarios. Entonces, aquí tenemos una población que se ha formado, ¿no?, bajo el capitalismo, ¿no? Y lo que yo quería rescatar también es que en esta microempresarios, pequeños microempresarios fundamentalmente, hay otra fuerza en el país, es mayoría de la población económica activa, más o menos el 37%, son estos trabajadores que no contratan a ningún empleo, a ningún trabajador. O sea que no son patrones de nadie. O sea, son autoempleados o trabajadores independientes, como lo calificamos aquí en el Perú, o trabajadores autónomos, como son en España o como son en Europa. Y que estos trabajadores autónomos, que siendo en el país una gran proporción, en los países desarrollados también encontramos un crecimiento muy significativo. Uno de ellos es, por ejemplo, Alemania, que es el país más desarrollado de Europa. Sus autónomos o trabajadores independientes con cifras más o menos oficiales están alrededor del 15%, ¿no? Y entiendo de que en España, el 2008 estaban por encima del 20%, Francia también estaba por encima del 19%, y con la crisis última, posiblemente estos porcentajes han seguido. Entonces, este es uno de los elementos, ¿no?, por los cuales el capitalismo ya no es una opción para el conjunto de la población, porque las cifras también nos dan que la capacidad de ingreso de estos pequeños empresarios, estos microempresarios, están incluso por debajo del salario mínimo o la remuneración mínima que pueda tener un trabajador que es empleado por un capitalista. Son economías que se van generando como economías de sobrevivencia.
no simplemente de subsistencia, porque en otras épocas históricas, en otras formas, como modo de producción productivos, modo de producción como, por ejemplo, en la Edad Media, ¿no? Había trabajadores independientes que producían lo suficiente para vivir, dadas las condiciones fundamentalmente culturales de su época. O sea, era una producción que les permitía subsistir. En la realidad actual, ¿no? Muchos de estos trabajadores autoempleados no tienen ingresos que siquiera le permiten una subsistencia adecuada. El capitalismo, por eso es que en el libro señalamos que el capitalismo es uno de los generadores, ¿no?, de la pobreza. Y es imposible que el capitalismo resuelva los problemas de la pobreza cuando ellos son indudablemente los creadores. Ese es un elemento importante y creo que esto debe servirnos para meditar, para pensar, para indagar las realidades de nuestros países, para poder conocer con mayor claridad las clases sociales que tenemos en nuestros países. Y yo he hecho esta diferencia porque, por ejemplo, ser trabajador autónomo, ser trabajador empleado, no es igual que ser un pequeño burgués que tiene trabajadores a su empleo. Estos trabajadores autónomos, indudablemente, no tienen esa capacidad, ¿no? Y estos trabajadores autónomos, prácticamente, cualquier legislación laboral que se realice a nombre de los microempresarios, muchos de ellos no es parte de su incumbencia. Por ejemplo, en el Perú recientemente se ha elevado el salario mínimo vital, pero un trabajador independiente que a las justas tiene para sobrevivir, le dicen, oye, auméntate el salario mínimo que tú tienes, no lo va a poder hacer. En primer lugar, porque él muchas veces gana menos de ese salario mínimo vital, y por otro lado no tiene ningún trabajador a quien aplicarle esa ley. Entonces, esa reivindicación, ese planteamiento que está dirigido a los que son realmente burgueses, a los autónomos no les corresponde. Y yo decía que esto es importante porque las caracterizaciones de las relaciones sociales en nuestros países tenemos que tenerlo en cuenta cuando pensamos en una transformación, cuando pensamos en un cambio dentro del país. Y el otro elemento que yo quería señalar en el tiempo que me queda es que partiendo de las constricciones del capital, ¿no?, tenemos una mirada especial sobre el fenómeno del imperialismo y sobre el fenómeno de la dependencia. La teoría clásica más o menos es que los capitales de los países desarrollados vienen a los países atrasados, por un lado porque tienen que vender sus mercaderías para realizar su plusvalía o tienen que invertir sus capitales porque tienen exceso de capitales. Entonces ellos traen sus capitales para aliviarse en el exceso de capitales que tienen, o traen sus mercaderías indolentes en busca de mercados y poder realizar su plusvalía. Si eso fuera tan sencillo, el capitalista que tiene exceso de capitales trae sus capitales y no tendría inconveniente de pagar precios justos a nuestras materias primas, no tendría inconveniente de pagar salarios equitativos a lo que se pagan en los países desarrollados, y tendríamos un desarrollo capitalista armonioso, no solamente en los países desarrollados, sino también en los países subdesarrollados. Pero eso no es la realidad. La realidad que tenemos
es que los capitales de los países desarrollados que vienen a los países atrasados, vienen con la intención de dominar, vienen con la intención de sojuzgar, de someter a las economías de los países atrasados. Y las explicaciones tradicionales de por qué surge esto, indudablemente no me satisface, en tanto porque, decía eso, no es simplemente el problema de traer capitales e invertirlos, porque no se invierten en las mismas condiciones de los países desarrollados. ¿Qué sucede en este aspecto? Es que, como Marx nos explicaba, sucede el decrecimiento de las tasas medias de ganancia. La burguesía de los países desarrollados ya no pueden tener una tasa satisfactoria para la inversión de sus capitales. Y en tanto que desciende esa tasa de ganancia, tienen que ir a los países subdesarrollados para buscar compensar esa caída de la tasa de ganancia. Por lo tanto, no pueden invertir sus capitales en la misma manera que lo hacen los países desarrollados, sino van a los países desarrollados a imponerle condiciones a los precios de los recursos naturales, ponerle condiciones a lo que nosotros llamamos tener un cholo barato, o sea, mano de obra barata, porque de esa manera ellos adquieren ganancias extraordinarias y pueden compensar la caída de la tasa de ganancia. Y es en esta relación es que se produce el enlace de las grandes capitalistas de los países desarrollados con la naciente burguesía peruana, que fundamentalmente comienzan a proceder ya sea del sector terrateniente o de algún sector comerciante. Y estos no tienen el capital para formar una empresa que sea competitiva a nivel internacional. Y se ven y tienen que ligarse, asociarse y aceptar los capitales, subordinarse a los capitales que vienen de los países extranjeros. De ahí nuestras clases dominantes siempre han tenido ese carácter, y que Mariátegui lo rescataba señalando de que nuestra burguesía en el país no tiene un carácter revolucionario, ¿no? Eso es un tema, creo, importante, porque eso nos lleva a que los programas frente al capitalismo, frente a los países desarrollados, no solamente está en la pelea por mejores precios de nuestros productos transnacionales, no solamente está porque inviertan más en nuestros países, como son la prédica de los sectores dominantes en nuestros países, ¿no? Sino que tenemos que desarrollar nuestras propias capacidades, ¿no? Que nos permitan lograr independencia, porque mientras no logremos esa independencia, no logremos esa independencia de los capitales extranjeros, ¿no? Nosotros no vamos a lograr nunca tener una independencia. Vamos a tener capitalismo, pero no vamos a tener esa. Entonces, creo yo que esos son elementos que hay que meditar, que hay que pensar, porque nos ayudan para las generaciones actuales, para las generaciones de la izquierda actuales, en repensar los problemas nacionales, en los problemas mundiales, y plantearse las debidas medidas, las debidas acciones para contrarrestar la dominación tanto del capital extranjero como del capital nacional que tenemos en nuestros países. Y creemos en ese sentido que queremos aportar a las nuevas generaciones para, ayudándonos de los instrumentos que nos ha brindado el marxismo, podamos realmente dar una lectura correcta de nuestras sociedades, de nuestras clases sociales, y plantearnos alternativas de cambio realmente
que nos lleven a verdaderas soluciones de nuestros problemas, y mirando a nuestros propios problemas y resolviendo sobre la base de nuestras propias realidades. Muchas gracias y reitero mi agradecimiento a los expositores y también a los participantes en este panel. Gracias. Y Carlos, pues bien, tenemos ahora un espacio para algunas preguntas. Vamos a recoger primero algunas preguntas del público. Hay preguntas de diverso tipo, algunas más específicas que las voy a plantear y quien quiera, Carlos o César, intervenir, ¿no? Y tal vez ligar de algún modo lo que se ha dicho con estas preguntas, pues quien quiera toma la palabra. Tenemos, por un lado, una pregunta, o un par de preguntas relativas a la cuestión de la dependencia, si es que seguimos en la lógica de la dependencia o no, o si existe una diferencia con la idea de la dependencia del siglo pasado. ¿Ha cambiado el carácter de la dependencia? No. Esa sería una primera cuestión que podemos abrir, vinculada con una pregunta posterior en el Facebook que dice, ¿se puede decir que el carácter dependiente de los países subdesarrollados agrava la crisis? Entonces ahí habría un bloque vinculado a la dependencia. Esa sería una primera cuestión. Luego hay una pregunta que es interesante y creo que Carlos tendría algo que decir al respecto, que es una pregunta que dice ¿qué papel revolucionario cumplen los trabajadores informales en la composición del proletariado? Creo que es algo que también puede haber algo de conversación al respecto. Creo que, y hay una tercera pregunta vinculada allí también, que dice, ¿qué opinión tienen todo el panel sobre el papel revolucionario del proletariado respecto de los trabajos que no crean valor? ¿Sí? Ahí tenemos entonces dos cuestiones para empezar. Si hay tiempo, pues yo plantearía una tercera, pero ¿quién quiere tomar la palabra? Carlos o César. Podemos comenzar por la cuestión de la dependencia, tal vez. A ver, yo podría... Adelante. Ya. Este es un tema aparentemente superado. Si nosotros tuviéramos un nivel de independencia a nivel económico, a nivel productivo y decidir por nuestras propias, internamente, por nuestros propios intereses, podríamos decir que hemos superado la dependencia. Pero la realidad no es esa. Nosotros tenemos una economía que fundamentalmente se orienta al mercado externo. Nosotros, nuestros principales productos y todas las nuevas empresas y las orientaciones que nos dan las clases dominantes es produce una empresa, pero véndelo en el extranjero. Produce para venderlos fuera del país. De ahí tenemos que las nuevas haciendas de producción agrícola que se han formado son empresas que fundamentalmente producen no para el mercado interno, producen para el mercado externo. Y producen porque es la dependencia que tiene el país, ¿no? Y esta dependencia se grafica muy brevemente que en el ejemplo que he puesto. A los agricultores se nos dice que algo así cada año hay miles de agricultores que se convierten en exportadores. Para propaganda está muy bien, pero la realidad es otra. Ese pequeño productor, que en la mayoría del Perú, en la actualidad, son pequeños productores agrícolas, no tienen capacidad de exportar sus productos hacia el extranjero. ¿Qué es lo que sucede? Capitalistas que tienen la capacidad de formar un capital, forman la empresa exportadora y lo que hace es recolectar los productos de los pequeños agricultores. Y esos productos, indudablemente, venderlos al extranjero. Y en ese sentido nos dicen que nuestro
nuestros agricultores se han convertido en exportadores. Esa es una falacia, y los campesinos siguen tan pobres como antes, ¿no? Para señalar que hemos logrado superar eso. Tenemos ese uno de los problemas. El otro problema a nivel económico es nuestros principales recursos naturales son explotados por empresas extranjeras porque no tenemos nuestra burguesía nacional no tiene capacidad de producir. Pongo el ejemplo de los Benavides, los principales empresarios mineros del país. Ellos solos no podían explotar la mina de Yanacocha, ni solos pueden explotar la mina de Conga que están persiguiéndola, ¿no? Ellos tienen que aliarse con los capitalistas extranjeros para poder explotar. Si ellos pudieran solos haberlo hecho, podríamos decir, ahí hay un signo de nuestra burguesía ha logrado un nivel de independencia, y eso no es la realidad. Entonces yo creo que la dependencia es un tema vigente, ¿no? Y como yo señalaba, este es un problema no solamente de que nos paguen buenos precios por nuestros recursos, ¿no? Es de cómo nosotros podemos decidir nuestro propio desarrollo nacional a partir de nuestras propias necesidades. En primer lugar, en mi opinión, por ejemplo, nuestra economía debe estar principalmente orientada a satisfacer las necesidades de la población peruana. Pero nuestra economía está para satisfacer las necesidades del extranjero. De ahí que ahora se quejan, no hay medicinas, porque vamos a la farmacia, no encontramos la medicina, porque todo eso tenemos que comprarlo del extranjero. El pan sube, por supuesto que sube, porque indudablemente tenemos que importar harina para producir. Entonces, esos son signos de la dependencia, por no hablar del signo tecnológico indudablemente y científico que está de por medio. Bien. Creo que Carlos Castillo quiere comentar la segunda cuestión, ¿no? La vinculada con los trabajadores informales o los trabajos que no crean valor. ¿Sí? Adelante, Carlos. Gracias. César, volvemos a ti. Sí. Vale. Fundamentalmente, estaba más pensando, yo creo que las dos últimas preguntas tienen mucho que ver entre sí, ¿no? Que es una reflexión que yo me había planteado leyendo el propio trabajo de Carlos Alarcón. Y es que en el trabajo de Carlos Alarcón hay una insistencia, yo creo que pertinente, sobre la potencialidad revolucionaria de la clase trabajadora. Ahora, siendo esto, en principio, una potencialidad, la pregunta que yo me hago es, tiene que ver con dos cuestiones, y las dos preguntas de alguna manera están apuntando, ¿no? Hablan de trabajadores que no crean valor, hablan de trabajadores informales, exactamente, ¿no? Esto nos pone sobre el tapete de una enorme heterogeneidad de la clase trabajadora, ¿no? Enorme heterogeneidad que además está afectada por los efectos del fetichismo, de la mercancía, por los efectos de las distintas modalidades de subsunción del trabajo y de la vida en la lógica social del capital, ¿no? Entonces, evidentemente, el sistema funciona con uno de sus intereses, está centrado en el tema de la desmovilización de sectores potencialmente transformadores, potencialmente revolucionarios, ¿no? Entonces, realmente hay un trabajo analítico que hacer respecto a la gran heterogeneidad de la clase trabajadora, respecto a esa heterogeneidad, en qué manera, en virtud del principio del divide y vencerás, puede incidir en una desmovilización de la potencialidad revolucionaria de los trabajadores, y también eso requiere que de las organizaciones implicadas en relación con esa clase trabajadora deben hacer un esfuerzo de concientización, de politización, etcétera, etcétera, hasta encontrar las vías adecuadas para una acción transformadora que corresponda a la realidad del siglo XXI, ¿no? Y en relación con eso, y no sé si terminé de entender bien un planteamiento que hizo el profesor César Aliaga,
en relación con las contribuciones de Guillermo Rocha-Brum en relación con el marxismo, y que me parece que son de enorme importancia esas contribuciones que, aunque en lo explícito se pueden entender como contribuciones teóricas, alguien, no me acuerdo a quién, planteaba que hay algo que tiene una enorme potencialidad práctica, que es una buena teoría, ¿no? Una teoría que sin duda está al servicio de ir permitiendo una comprensión adecuada de las claves del pensamiento de Marx, pero también, por lo que tengo entendido, en la anterior obra de Guillermo Rocha-Brum, centrada en batallas por la teoría, hay una parte centrada en la cuestión del Perú, con análisis enormemente interesantes en relación con la problemática peruana, ¿no? Entonces yo creo que es enormemente importante en ese esfuerzo de concientización, de politización, tener la posibilidad de crear una masa crítica con una sólida formación teórica que esté en capacidad y en condiciones de un pensamiento autónomo por parte de las propias clases trabajadoras, y no que estén dependiendo siempre de una dinámica subordinada a supuestos representantes, etcétera, etcétera, que se puedan arrogar determinadas, no sé cómo decirlo, determinadas primacías en relación con la dinámica de los procesos revolucionarios. Bien, gracias Carlos. César, ¿quería tomar la palabra? Sí, sobre este último punto me parece también mencionar un par de ideas, ¿no? Carlos Alarcón ha subrayado en su intervención, y también obviamente se desprende del texto, de que estamos en una época en que, digamos, el proletariado sigue creciendo, es decir, hay más trabajadores que nunca, ¿ya? Contra la idea de que el proletariado como clase en general va disminuyendo, va desapareciendo, la realidad mundial y la realidad peruana también muestra que la clase trabajadora sigue en crecimiento. Por supuesto que no es la misma clase trabajadora de los años 60, de los años 70, de la mitad del siglo XX pasado, ¿no es cierto?, que tenía una característica principal de agruparse en grandes centros industriales o productivos, ¿no? La clase trabajadora de hoy es más dispersa, más pulverizada, para utilizar esa vieja frase que Gramsci recogía de Maquiavelo, y que obviamente en la época del capitalista del siglo XXI es mantenida o se trata de mantenerla precisamente dispersa y pulverizada para que no sea un factor de resistencia y de lucha contra el capital. Entonces, lo que hay entonces es que hay una inmensa masa de trabajadores, algunas de las cuales en el sentido clásico crean valor directamente en el proceso productivo capitalista, en el proceso de subsunción material del capitalismo, pero el conjunto de las clases trabajadoras, de aquellas que no crean valor, como las que ha mencionado Carlos, esto que llamamos la informalidad, etcétera, o los propios trabajos de las comunidades campesinas, etcétera, que, digamos, se subsumen dentro de la lógica del capital, pero desde un punto de vista más formal o funcional, necesitan también ser articuladas en un proyecto digamos, de movilización y de resistencia al capital. Y eso es lo que no hay todavía. Creo que uno de los defectos de la izquierda peruana y en otros lugares de América Latina también es no haber encontrado el discurso necesario para articular a estos sectores de trabajadores que, digamos, que no se sienten trabajadores, ¿no? Que se han comprado enterita la idea vendida por las burguesías de que pueden ser potenciales empresarios, ¿no es cierto? Que cualquiera, como Bill Gates o cualquiera de estos prohombres del capital moderno, puede instalar un pequeño taller en su garage y al cabo de pocos años convertirse en un referente del capitalismo mundial. Ese cuento se han comprado muchísimos, miles de trabajadores autónomos, independientes, ambulantes, etcétera, que creen que eso es posible.
Y eso es un factor de resistencia precisamente para la articulación entre los viejos sectores del proletariado tradicionales y las nuevas formas del trabajo presentes en el día de hoy, esa forma tan compleja, viragada, diferente de ser trabajador en el siglo XXI. Entonces, la capacidad revolucionaria de ese proletariado en estas formas pasa porque se construye efectivamente un programa, un proyecto de país o un proyecto una visión del mundo que los incluya como factor fundamental del cambio, que los articule a las otras formas tradicionales del movimiento social y popular. Y es ahí donde todavía no se aprecia en el Perú, y por eso es que Lima, que agrupa, digamos, quién sabe, a los sectores más amplios de este grupo de trabajadores peruanos, sigue siendo una localidad de alguna manera conservadora en relación a la resistencia frente al neoliberalismo y a la posibilidad de superar el horizonte neoliberal. Entonces, hace falta, repito, definir bien las propuestas que articulen no solamente las reivindicaciones de este sector, sino también su actividad social y política y cultural a un proyecto de cambios para nuestro país y para el mundo. Creo que ahí está la debilidad, no está en la propia, porque digamos, la adquisición de conciencia de este sector no puede ser un proceso natural, como tampoco lo fue ni lo es la adquisición de la conciencia revolucionaria, incluso en los sectores proletarios puros o tradicionales, de esos que producen valor. Siempre la adquisición de la conciencia y de la organización siempre tiene que ser introducida de algún modo desde fuera. Lo que no se puede hacer es pensar que hay que hacerlo en la modalidad tradicional, ¿no? Desde la actividad o de la lucha económico-sindical hacia la lucha política. Eso ya no es posible. La centralidad de ese movimiento ha desaparecido hace tiempo. Entonces hay que articular las reivindicaciones de estos sectores que necesitan un programa, un proyecto para poder desarrollarse, pero que necesitan también entender su relación con la política, mirando, digamos, la posibilidad de articularse a los sectores tradicionales del trabajo y del mundo campesino en nuestro país. Creo que ahí está todavía una debilidad y, por supuesto, cuando he señalado, digamos, los trabajos del profesor Rochabrún y he dicho que él mismo se ha autodenominado un marxista académico, no quiero decir ni he pretendido menos, digamos, opacar las importantes contribuciones, el esfuerzo de comprensión y de aplicación de la teoría marxista, sino que lo he señalado para diferenciar, digamos, el enfoque. El trabajo de Carlos es un trabajo extrauniversitario y además es un trabajo militante. Por supuesto que una contribución teórica, cuando es una buena teoría y cuando ilumina correctamente una propuesta práctica, se convierte en una fuerza revolucionaria, incluso muy a pesar de quienes lo pudieran haber propuesto, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que hace falta en el Perú un esfuerzo por definir bien la caracterización de las clases, de la sociedad, y también de un proyecto alternativo que combine, que permita articular, digamos, la visión y el trabajo, la organización y las fuerzas de los sectores que resisten al neoliberalismo desde hace muchos años, con estos sectores de trabajadores que de algún modo están mirando todavía desde el balcón, que no se sienten atraídos con un programa de resistencia y de cambio frente al neoliberalismo, porque todavía creen que es posible que se puedan convertir en, digamos, en potenciales empresarios, porque han creído la idea que les ha vendido el neoliberalismo de que ese camino, esa ruta es posible. Puntual que tiene que ver con... Mijael, ¿puedo? Sí, Carlos, adelante, sí, después paso yo. Adelante. Quería un par de ideas sobre este tema. Con respecto a los trabajadores, lo que yo quería agregar es que es cierto que los trabajadores están en una situación de gran dispersión, pero gran parte no solamente se debe a los problemas políticos que se han presentado por las organizaciones de izquierda, sino también
porque de la parte de la burguesía, particularmente en el Perú y creo en los diferentes países, hay una clara intencionalidad de pulverizar a la clase obrera, o sea, pulverizar su organización de la clase obrera, ¿no? Ese es clarísimo. Cuando Fujimori en el Perú en el 90 pone la flexibilización laboral, su objetivo principal es quebrar la organización sindical que había en el país, que se había logrado hasta los años 80. Y es clarísimo. Y todos los mecanismos para tercerizar empleos, ocupación, trabajos, que normalmente son parte del sistema productivo. Es dividir, pulverizar para que no tengan la fuerza. Y es importantísimo porque aquí también llega a otro elemento, indudablemente, que es psicológico, ideológico, es el problema del miedo a perder el empleo. En los trabajadores que consiguen un empleo tienen un pavor perder el empleo, porque saben lo difícil que es volver a conseguir otro empleo. Entonces, ¿eso qué lleva a que muchos trabajadores no quieran sindicalizarse? En el país, en el Perú, solamente un 5% de los trabajadores que deberían estar sindicalizados están sindicalizados. De ahí, nuevamente, eso expresa toda una debilidad al respecto, ¿no? Entonces, ahí hay un problema, indudablemente, que se tiene que tratar, que resolver, porque de hecho las luchas aisladas de unos con otros en la heterogeneidad de los trabajadores que existen, lleva a lograr muy pocas cosas. Ese es un elemento, y nuevamente el otro es la formación de la conciencia que se ha manifestado. Que yo no quisiera referirme más al respecto a los trabajadores, sino pasar a esto de los trabajadores independientes, a estos microempresarios, porque cuando hablamos de microempresarios, si vemos en las estadísticas, la gran mayoría de microempresarios son los que tienen 1 o 2 trabajadores, y con él 3, ¿no? Porque él sigue siendo parte del trabajo. Entonces, esa es una realidad que en la izquierda, en los años 60, en los 80, no lo pudimos ver ni lo vimos, porque posiblemente estaba más nubilado porque había un nivel de fuerza sindical actuante en esos entonces. En la actualidad es una parte de la realidad que vivimos, y todavía no hay quien se haya dedicado a hacer un estudio real sobre este sector social y sobre los sectores sociales que hay en el país, para precisar realmente cuáles son las alternativas de cambio que se pueden desarrollar. Yo en el libro apunto a señalar esta diferenciación que existe dentro de los llamados pymes, ¿no? Indudablemente, como bien lo señala César, la campaña ideológica es tremenda, fuerte todos los días, que a estos trabajadores independientes que no emplean a nadie, y a estos pequeños empresarios todos los días le dicen: tú eres empresario, tú eres un empresario de éxito, y permanentemente se les está moviendo eso. Y cuando miramos las cifras, ¿no?, las cifras mismas oficiales del Estado peruano, ¿no?, permanentemente se están creando nuevas microempresas, pero permanentemente también se crean otras nuevas porque van muriendo. Las cifras son muy pocas las que duran 1 año y las que pueden llegar hasta 5 años.
y llegar a 10 años es muchísimo más insignificante por este problema de empresas que van creándose y van desapareciendo. Indudablemente por la prédica ideológica, y no solamente por la prédica ideológica, porque indudablemente en realidades como el Perú, si no encuentran un empleo, ¿no?, que muchos lo buscan, muchos lo persiguen, si no encuentran ese empleo, tienen que seguir insistiendo en el pequeño negocio. Entonces, es un sector social, una gran mayoría de la población, que se tiene que darle atención y que lamentablemente no se está dando atención. De ahí que las preguntas que se hacen al respecto, indudablemente no hay aspectos precisos para señalarlos. Yo solamente he señalado una cosa, que el trabajador autónomo, independiente, no es igual que el pequeño productor, que contrata a un empleador, que contrata a trabajadores. Los derechos, las reivindicaciones de cada uno de esos sectores son diferentes. Por lo tanto, en el programa que se tenga que levantar para la transformación del país, tiene claramente señalarse cuáles son las reivindicaciones de este sector de trabajadores independientes y cuáles son las reivindicaciones para los pequeños empresarios. Entonces, eso está, como bien César señala, está para trabajarse, para estudiarse, y creo en el libro que hemos querido apuntar, y en mi disertación también he querido apuntar a que se reconozca estos problemas de la realidad peruana. Desgraciadamente, el problema de la realidad peruana todavía, últimamente, no se está abordando un estudio profundo como corresponde. Hay estudios parciales, indudablemente, pero todavía no hay estudios de carácter integral que nos puedan darnos una claridad de la realidad del país. Entonces, son tareas que están por realizarse y esperamos de los presentes, ¿no?, alguien se anime también a plantearse la investigación, el estudio y ver lo que se puede hacer, por ellos y cómo incorporarlos al proceso de cambio. En mi opinión, y con esto termino, solamente hay una posibilidad en la situación que estamos: integrar la lucha de los trabajadores asalariados, de los que están en condiciones de empresas informales, con estos trabajadores informales, con estos independientes o autoempleados, integrarlos a nivel territorial. Es el único punto donde se pueden juntar y encontrar reivindicaciones comunes. Por ejemplo, uno de los problemas comunes ha sido el problema medio ambiente, que ha aglutinado en el sur del Perú a los pueblos de Moquegua, porque esa es una reivindicación. Pero nuevamente hay otras reivindicaciones. En otros sitios, por ejemplo, se aglutina a través del problema de la construcción de la carretera o del asfalto de la carretera. O sea, son reivindicaciones que ayudan y por supuesto, una de las que está candente en el día actual es el problema del alza del costo de vida, ¿no? Entonces, yo creo que hay problemas comunes, reivindicaciones comunes de estos diferentes sectores, donde las organizaciones de izquierda tienen que buscar articular y unificar estas reivindicaciones, ¿no?, en una sola plataforma. Yo creo que la agrupación territorial que está por hacerse, ¿no?, esa es una alternativa ante las debilidades de la organización sindical que existe. Gracias. Rodeando casi las 2 horas, yo no quería dejar de notar una cosa muy sencilla, y es algo que creo que debe ser dicho también para alentar a la lectura del libro, y es que no solamente estamos hablando de un libro que discute y plantea la vigencia de la teoría de Marx sobre el capital y el capitalismo, sino que estamos hablando de un libro que hace muchos contrapuntos con la historia peruana, y eso me parece que es de suma utilidad.
creo que el conocimiento de Carlos sobre el proceso minero, los procesos de despojo de tierras y el interés que él tiene de meterse a discutir asuntos muy comunes hoy día en el debate público, como la corrupción, por ejemplo, son asuntos que uno puede encontrar y ser encarados desde el materialismo histórico. Entonces creo que eso es un punto extra que alienta la lectura y que pues es de mucha utilidad para pensar la realidad nacional. No quería dejar de comprometer a Carlos para ver si hacemos otro evento, que hay una cosa que me interesa mucho a mí, que es la historia de tus lecturas del Capital. Leer el Capital como militante desde fines de los años 60, creo que es algo que merece ser examinado y conversado largamente, a ver si podemos organizar alguna otra situación para ello. Y bueno, finalmente, lo que tenemos ahora, le doy pase a Luis Alberto Martínez para que haga pues el famoso concurso del libro, y bueno, también agradecerle a Ande por haber propiciado esta situación. Muchas gracias. Sí, bueno, ya vamos a iniciar ya con el sorteo, pero sin antes deseo dar unas pequeñas palabras. Te quiero señalar que en la editorial consideramos los rasgos autoorganizativos de la clase trabajadora como fundamentales. Las luchas y revoluciones se desarrollaron con el impulso de la clase trabajadora, y esta misma desarrolla sus propios intelectuales y dirigentes, y no de la conciencia desde afuera. En ese sentido, la editorial Ande enmarca su proyecto considerando que es desde una lucha internacional desde la clase trabajadora que se desarrollan los verdaderos cambios, es decir, aboliendo las relaciones del valor y del capital. Además, consideramos que no se puede partir del desarrollo del capital nacional, sino de abolir las relaciones de capital. Bueno, terminando con estas breves palabras, iniciamos con el sorteo de justamente el libro de Carlos Alarcón, El Capital Hoy y Capitalismo y Crisis en el siglo XXI. Este libro se lo van a llevar aquí. Tengo la cajita ya preparada con los papelitos. Aquí están dentro de los papelitos. Aquí tenemos los papelitos listos. Vamos a chocolatear. Vamos a chocolatear de una vez. Vamos a chocolatear de una vez para el sorteo. Y ahora paso a sacar un papelito. Un papelito que se va a hacer el ganador. Este es mi papelito. El nombre es, no sé si se nota, hay mucha luz. El nombre del papelito es Paulinho Vázquez. Paulinho Vázquez es el ganador del sorteo de Editorial Ande. Nosotros nos vamos a comunicar con él, o él se puede comunicar con nosotros a la brevedad para coordinar, para que le llegue el libro de Carlos Alarcón, ¿no? Me parece que eso sería todo por este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Castillo. Muchas gracias, Cecitar. Muchas gracias, Mijail, ¿no? Muchas gracias a Ande, ¿no? Y bueno, estamos a disposición de lo que tú quieras organizar, Mijail. Te tomo la palabra, de acuerdo. Ya nos vemos pronto. Hasta luego. Hasta luego.
Buenas Hasta tardes. luego, hasta luego.